Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Somos del octavo A de Ingeniería en Mecatrónica y nosotros vamos a dar a conocer lo de los métodos de elementos finitos. El equipo está integrado por Joy Ciris Corona Ranchero, Daniel Flores Canales, José Daniel García Gordillo y yo, Junoel Sarmiento Bárcena. Bueno, vamos a empezar con el concepto de lo que sería el método de elementos finitos. Entendí que los elementos finitos son un método utilizado en el modelado de ciertas estructuras o de ciertos elementos. Vamos a comenzar diciendo que se conforma de ecuaciones diferenciales, las cuales pueden darnos a conocer un resultado muy exacto o un resultado aproximado. Podemos decir que los elementos finitos dividen el dominio en el que se esté trabajando en elementos más grandes y dependiendo el número de partes en las que éste se divida, pues es como se obtiene una aproximación más exacta del resultado. Podemos decir que el análisis de elementos se modela en base a líneas, simulando vigas o columnas. También se puede decir que se puede hacer o visualizar en forma de placas, las cuales simulan losas o como elementos volumétricos que nos arrojan resultados de esfuerzos internos de ciertos materiales. El análisis estructural, cuando se divide en dominio, cada elemento tiene diferentes propiedades geométricas y físico-matemáticas. Y se puede decir que las matrices que se generan este, contienen propiedades específicas de cada elemento con el cual se trabaje. Aquí como vemos, dice que estas propiedades pueden condensarse en matrices de rigidez estructurales. Estas matrices contienen todas las propiedades físico-matemáticas de cada elemento de la estructura, y se puede decir que estas propiedades físico-matemáticas actúan entre sí a través de nodos. Es entonces que los nodos van conectándose unos a otros para formar la estructura completa y de ese modo poder estudiarla de manera más completa. Y al igual que existe la matriz de rigidez, podemos decir que matemáticamente se puede trabajar individualmente con cada elemento o con cada propiedad de los elementos para formar una matriz de rigidez global. Bueno, en esta parte como tal, vamos a conocer, como dice bien la diapositiva, las especificaciones de cada uno de los materiales, dependiendo los cuales lo conformen. Podemos ver en la primera gráfica lo que es el esfuerzo mecánico del material, que está definido entre la fuerza que se encuentra sometida en cada una de las unidades del material, del área. Como pueden observar, se encuentra un campo elástico, un campo dúctil, en donde ya el material cede hasta, como bien lo dice, el límite de fractura. Este esfuerzo está llevado de acuerdo a una deformación, donde podemos observarlo de una mejor vista en la parte de abajo, donde encontramos el diagrama, el cual nos va a permitir demostrar lo que son las fuerzas cortantes, los momentos, y pues, como bien lo comentaba mi amiga anteriormente, lo que son los números, las ecuaciones, estamos hablando que nos marca algo más preciso, algo mucho más exacto. Sin embargo, no podemos descartar que como tal la aplicación de SolidWorks nos va a ayudar mucho, 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 puesto que va a ser una acercación más posible del resultado, fatiga o los momentos en los que podamos llevar. Bien, aquí como dice, a través del análisis de elementos finitos vamos a tener que, vamos a poder analizar más a fondo lo que es la estructura de algún componente. En este caso, el ejemplo es lo de un disco de cerámica de alta resistencia que usan los carros que van a más grande velocidad, los cuales aquí, como podemos ver, en las zonas están determinadas por diferente calor,
que es donde se encuentra las fatigas, los desgastes de los materiales. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es el comportamiento mecánico de las estructuras sólidas y cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. Bien comentamos, no solo es la mecatrónica, también la ingeniería civil, la geomecánica, biónica, que son los que influyen para que todo este conjunto de piezas se puedan lograr hacer, puesto que llevan un análisis profundo para checar el comportamiento que tienen los materiales. En esta otra, bueno, como dice, nos podemos apoyar en la simulación, porque a veces no puedes fabricar una pieza y meterlo o someterlo, porque puede decirse que en gran parte, en gran mayoría, no tendríamos los resultados a un 100%. Sin embargo, ya que se forma con ecuaciones y puntos de uniones, ya cuando la estructura se encuentra modelada, hay un análisis más mejor en toda su estructura, como se puede observar en la imagen, todo donde hay una magnitud de esfuerzos y donde no se encuentran como tal, o las fatigas que encuentra cada uno de ellos. Ok, como se ha mencionado anteriormente, el software nos permite analizar ya sea esfuerzos de formaciones e incluso transferencia de calor. Para estructuras delgadas como son las cargas en platos y membranas, se puede analizar desde elementos finitos de carga en 3D y placa 2D. Las formulaciones permiten las deformaciones transversales de cortantes necesarias para moldear la carcasa gruesas. Por ejemplo, en este tipo de simulaciones podemos notar que cuando se hacen dobleces, la estructura adquiere mayor rigidez. Entonces, digamos que con los cálculos a manos sí se puede hacer, pero la ayuda que nosotros recibimos por parte del software es facilitar ese tipo de cálculos. Entonces, la simulación de la membrana permite estudiar estructuras muy delgadas, como las películas delgadas y la tela, en donde se requiere una formulación sin rigidez a la flexión. Entonces, estos comportamientos de materiales, no solo, digamos, el software nos facilita los comportamientos que puede llegar a utilizar, que a lo mejor nosotros no podemos llegar a considerar en nuestro cálculo. Como ya bien se había dicho, hay dos métodos, el método clásico, que es por así cálculo, y el método de ecuaciones por medio finito, que es donde tú aproximas un cálculo. Entonces, los une. Y bien, en el análisis de las estructuras, vamos a especializando el modelado de vigas, que son estructuras delgadas que se pueden describir por completo mediante propiedades de sección transversal, como áreas y momentos de inercia. Además, puede moldear estructuras delgadas que solo pueden soportar fuerzas axiales. Estos elementos también se pueden usar para moldear cables y esfuerzos caídos. Como ya bien se había mencionado, cada eslabón o cada parte de la estructura se van uniendo mediante nodos. Entonces, cada parte de la estructura que tiene diferentes funciones físico-matemáticas comportan diferentes, porque ya va a haber unos puntos donde la carga sea más pesada que en otros. Por ejemplo, podemos observar en el dibujo que las deformaciones o digamos el peso donde se encuentra es en los puntos rojos. Entonces, en los puntos azules o más tenues es donde la carga no, o más bien la estructura no carga tanto peso. Y eso también es una ventaja que nos da el software. Ok, también tenemos que podemos analizar lo que son vigas y cerchas. En el análisis estructural por simulación numérica proporciona una multitud de diferentes cargas, restricciones en la cual facilita el modelado de alta fidelidad.
Esto nos quiere decir que a lo mejor en nuestro cálculo a mano podemos equivocarnos o digamos no hay limitantes en el cual tú le puedas colocar cargas. Entonces aquí mencionamos unos ejemplos de cargas y restricciones. O sea, automáticamente el software te va a poner algunas o ciertas restricciones en el cual toma consideración de que lo viéramos en forma pues ya armada como tal. Entonces son las cargas distribuidas en dominios, límites y bordes. Fuerza total, followers load, la gravedad, mover cargas, marcos giratorios con fuerzas, centrífugas, Coriolis y Euler, resortes y amortiguadores. En lo de Euler era, era un científico, o más bien un matemático, que hubo buenas aportaciones a la ciencia y más a la electrónica. Entonces, el software nos facilita para, digamos, cuando tú quieres sostener, no sé, fijar un punto y todo eso, el software nos ayuda porque ya están esas restricciones. Si tú quieres simular sin poner cargas y dónde va a sujetar, dónde están tus bases para sujetar, obviamente el software no te va a permitir correrlo o va a tener un análisis erróneo. Entonces, es la ventaja que tenemos en el software. Bueno, gracias al análisis de elemento finito se pueden modelar materiales lineales, elásticos, viscoelásticos y pisoelásticos, pero también puede modelar materiales no lineales. Existen muchas posibilidades de analizar sus propios materiales, aunque sean muy exclusivos. La simulación computacional se utiliza ampliamente en las empresas. De igual manera, esto hace hacer el análisis y mejorar la calidad de productos y proyectos. A través del análisis de elemento finito se pueden realizar varios análisis de fatiga, incluyendo fatiga por tensión, estrés y energía. De igual manera, aplicando del método dos elementos finitos, puede ser aplicado en la resolución y diagnóstico de problemas de análisis estructural para la obtención de desplazamientos, deformaciones y tensiones, y también permite representar diferentes escenarios y evaluar el rendimiento de productos con la aplicación de criterios de resistencia, rigidez o fatiga. También las variaciones del método de los elementos finitos permiten hacer análisis térmico, acústico, dinámico, electromagnético y de flujos de los casos más simples de comportamiento lineal o no lineal. Igualmente tenemos algunos ejemplos de simulación por fatiga, que es el fatiga de alto ciclo, basado en el rango de estrés, fatiga de bajo ciclo, según el rango de deformación o la disciplina de energía, reencuentro del ciclo de Rainflow, daño acumulativo, fatiga multiaxial basado en métodos de plano crítico y fatiga por vibración. Bueno, finalmente podemos concluir que los elementos finitos dividen el dominio sobre el cual deseamos obtener un análisis en elementos más grandes. Pero podemos también recordar que entre más números se usen para dividir la estructura, más posibilidades habrá de hallar la solución exacta. Pero esto no quita que entre más exacta sea, es menos útil a la hora de propósitos prácticos. También podemos decir que una ventaja de utilizar este tipo de método es que se pueden analizar diferentes dominios compuestos de diferentes materiales, ya que los análisis se hacen por matrices individuales, dependiendo de los elementos que lo componen. Y también podemos decir que como es un método ya establecido, es más práctico llevarlo a cabo. Como conclusión, digamos que el método finito nos ayuda a facilitar estos cálculos, ya que estas ecuaciones, como son diferentes materiales, haríamos una ecuación muy larga y podríamos tardar muchísimo tiempo en resolverlas. Por lo tanto, el software nos facilita para hacer la resolución en minutos
puede ser hasta de 100,000 puntos de rigidez estructural. Hashtag quédate en casa. Está en casa. No salgas.